Como todos los días miércoles, nos juntamos acá a las 7 de la tarde en la Radio Portales de Valparaíso para hablar de contingencia, seguridad. El día de hoy, como todos los miércoles, me encuentro con don Carlos Martán y con Rodrigo Díaz Lluvero. ¿Cómo están? Muy bien. Saludos. Muy bien. Gustazo. Cariño a todo el Carlos, mundo ¿cómo que está estás? escuchando. Bien, gracias Gaspar ahí. Saludo también a todos los auditores de la red Portales y a mis colegas panelistas también. El primer tema que quiero partir consultándoles, y parto Rodrigo contigo, ¿por qué? Porque es un colega tuyo, el juez Daniel Urrutia, Ujú. que está bastante en la polémica por entregarse estos beneficios y que él de algún modo reclama que son derechos, o sea, que la gente privada de libertad igual tiene derecho a comunicarse con la familia, así que autoriza videollamadas y es un juez de la República. Te quiero preguntar si puedes esta pregunta dividirla en dos, tanto como ciudadano como abogado. O sea, primero faceta de persona que sabe el mundo político y después como ya como colega tuyo, ¿cuál es tu análisis de esta situación? Ya, como ciudadano, me parece un descriterio de marca mayor. Eh, Porque mirándolo de lejos, el fenómeno aparece parte de nuestras instituciones yendo a contracorriente de lo que uno esperaría del trabajo de todas las instituciones, no solo del Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo, digamos, y también del Poder Legislativo, sino también que el Poder Judicial pudiera sintonizar con lo que es el anhelo de un país más seguro. ¿Ah? Sobre todo pensando en que en abstracto hay cosas que pueden ser de una manera, pero las cosas tienen que aterrizarse en este mundo. Y ahí voy, a partir de esto último que estoy diciendo, que ahora lo aclaro, voy a manifestar mi opinión como abogado. eh, en abstracto, conocemos el principio de la separación de los poderes y que el propósito de la labor jurisdiccional no es, en principio, hacer que la delincuencia en una sociedad baje, que eso ya son asuntos de política criminal, sino aplicar el derecho y decidir la situación en el caso particular que le es sometida al juez. Eso es el propósito de la función jurisdiccional, que tiene como un efecto mediato el alcanzar ese gran logro que es la paz social, pero en principio es la decisión del caso particular que le es sometido a su decisión y aplicar el derecho. No es resorte de los jueces entonces en abstracto el impedir que los delitos se cometan. Eso es un asunto de política criminal, materia del Poder Ejecutivo y Legislativo. Es cierto en abstracto, pero vamos a la cosa concreta, vamos a la realidad, al mundo real. Si no hay una labor de los jueces que comprenda cuál tiene que ser la dirección para poder hacer frente a redes criminales que son complejísimas, estamos, estamos simplemente en una situación que se nos va a salir de control. Para decirlo de otra manera, en abstracto, toda persona puede tener derecho a mantener comunicación con su familia, pero cuando uno conoce que estamos lidiando con integrantes de una banda como puede ser el Tren de Aragua, por dar el ejemplo, y el Tren de Aragua se conoce también que su metodología es operar desde el interior de las cárceles. El darle la posibilidad de establecer comunicaciones a través de sistemas de videollamada desde la cárcel a este tipo de gente es absolutamente contraproducente. Entonces, ahí hay un error no solo en la aplicación del derecho al caso particular, uno podría decir, sino también en una pérdida de la comprensión de lo que hoy día requieren el trabajo de las instituciones. No, no me parece válido el asilarse en este argumento formal de decir que la labor del poder judicial o del ejercicio de la función jurisdiccional se agota en la aplicación del derecho al caso concreto. Yo creo que los jueces no pueden abstraerse del contexto político, social en que se está viviendo. Eh, y creo que ahí, y bueno, y al final nunca ha sido así tampoco, ¿ah? Ojo, que en el pasado los jueces cuando sostienen sus reuniones privadas con otros poderes del Estado, ¿qué es lo que están haciendo sino coordinar
eh, el ejercicio de su propia tarea para el logro de ciertos fines que persigue el Poder Ejecutivo de turno. Los derechos humanos son un caso, por ejemplo. El cambio de criterio, el enfoque de género, por ejemplo, es otro. Las políticas feministas, cosa con la que yo discrepo de manera absoluta. O sea, no tiene ningún elemento normativo, sino que más bien es un asunto puramente político el que hoy día tengamos jueces fallando con enfoque de género en determinadas áreas. Eso me parece pura ideología. Sin embargo, eso ocurre. Y sin embargo, cuando se trata de restringir una situación que a todas luces es peligrosa, como puede ser el que líderes de bandas criminales no tengan acceso a medios de comunicación al interior de la cárcel, para precisamente evitar la coordinación que desde el interior de la cárcel tienen con el resto de su organización, y en nombre del derecho, bueno, a mí me parece por lo tanto que no es, yo no acepto ese argumento. Leí hace poco una columna de Carlos Peña, muy formalista, se asila lo que son los elementos propios de la democracia liberal, pero no se puede predicar en abstracto. Ese es el gran mal de los liberales, dicho sea de paso. Lo dejo ahí. Carlos, y cuéntame, desde tu perspectiva como ciudadano, como político, como profesional, ¿cómo ves esto de que, sí, todo lo que ha pasado en el juego Urrutia? Quizás también Correcto. le sumo la pregunta de, a ver, si uno está privado de libertad, pierde el derecho, no sé, de hablar con los hijos, con la mamá. A ver, mira, Rodrigo ha dicho varias cosas que yo las comparto, así que no voy a perseverar en eso porque estoy completamente de acuerdo, además de su análisis jurídico en términos formales. Pero acá hay otros elementos que son importantes, entendiendo que las personas eh, que no son parte del sistema judicial, abogados, jueces, de repente efectivamente hay cosas que no entienden o no saben. Eso, eso efectivamente es así. Pero aquí hay una cosa bien clara. En un programa pasado, no recuerdo cuál, mencionamos ya dos veces, parece, y uno lo dice yo, de esta política que creo que hay que tener centros penitenciarios, cárceles para este tipo de delincuentes que justamente deben tener condiciones distintas. No que violen los derechos humanos, no se trata que vivan como esclavos ni nada por el estilo, pero con grandes restricciones de carácter justamente que no permitan la comunicación a través de telefónica, menos de videollamadas, porque se presta para que sigan, como sabemos, manejando sus negocios, entre comillas, desde los centros penitenciarios. Y si es una sanción grave, dado el tipo de delincuencia que hay que pensar que yo he escuchado otro programa de otros panelistas en eso, voy a parafrasearlo para no quedarme yo con la idea. Acá no estamos hablando de personas que, y voy a citar la palabra textual que sea, no es que son delincuentes que juegan el Pepito paga, Pepito te paga, no, estamos hablando de delincuentes que además de narcotráfico asesinan, secuestran, o sea, lo más grave que hay. Entonces, yo soy partidario en primer lugar que estos delincuentes de por sí, como lo mencioné, estén en cárceles bajo ninguna de estas circunstancias y no creo que sea atentar contra los derechos humanos de ellos mismos. ¿Ya? Entonces, con mayor razón me parece que caer en esta, y más encima hacerlo trasladar, porque que diga que tiene que trasladarse para tener además relaciones, ¿cómo se llama?, íntimas a un centro penitenciario que cumplía con los requisitos, me parece una aberración, tanto jurídica como lo dijo el ministro de Justicia, que vaya la ilegalidad, y me parece una. Yo no, yo decía, me gustaría pensar que es una estupidez o falta de criterio, tan duro soy. Pero a mí lo que me llama la atención es que el juez Urrutia, como diría un abogado, no tiene irreprochable conducta exterior. El juez Urrutia ha sido sancionado por la Corte Suprema, ha sido llamado, o sea, ha tenido no solamente opiniones, yo no me voy a pronunciar sobre las opiniones por muy de mi perspectiva equivocada que estén, pero sí actuaciones. El juez Urrutia, él se arrogó y se hizo entregar 11, 13 causas que no le correspondían, que no eran de él para que él fallara, y el oficio falló sin que incluso hubiera presentaciones al por medio. Menos mal que la Fiscalía presentó los recursos del caso y fueron evidentemente paradas las resoluciones que había tenido que tomar el juego. Y sin ser mal pensado, resulta que el juez Urrutia que lo defiende en una causa contra Desbordes es el mismo abogado del imputado. Entonces, algo huele mal en Dinamarca.
Entonces, si a eso le agregamos una conducta absolutamente ideológica, yo creo que hay que tomar sanciones, pero drásticas, de la Corte Suprema, que creo que se juntaba hoy día, ayer, no recuerdo bien, eh, sobre el tema. Mm. Y hemos visto, sí, distintas personas de toda la clase política, desde Vlado Mirosevich hasta María José Hoffman, diciendo que el juez Urrutia de algún modo representa un peligro para la seguridad nacional. Ahora, me pregunta, ¿consideran que es tan así como que el juez, él mismo, es un peligro para Chile? Rodrigo, ¿qué te parece? Y hay cosas que se dicen, bueno, en medio de estos contextos, no sé si darle gente peligrosa más que este juez. Creo que el juez fue un gran irresponsable, eso es simplemente. Ahora, los irresponsables pueden revestir riesgos para el resto del cuerpo social, claramente sí, pero la irresponsabilidad también, y mucho, y por mucho superior, la tienen los que han creado esta política de fronteras porosas en Chile, que esto fue una agenda que nunca fue discutida al interior del país y se llevó a cabo aquí sin que nadie pudiera decir nada. ¿Quién va a responder por estas fronteras, por esta política de dejar entrar que empieza con Michelle Bachelet, que siguió con Sebastián Piñera y que continúa hasta el día de hoy? Eso es mucho más contraproducente, mucho más grave, mucho más peligroso, por decirlo así. Eh, y nadie se va a ir preso por eso, que lo considero yo a esta altura casi acuciante. Miren, yo no me hago cargo de eso. Sí creo que jueces de esta clase deben ser evaluados. Los jueces tienen que ser evaluados y ahora la pregunta es, ¿conductas de este tipo pueden ameritar una sanción a un juez? Yo creo que sí, debe ser sancionado. Y si esta es una conducta que ha sido de alguna manera reiterada a lo largo del tiempo, ¿puede ameritar la expulsión de un juez conductas de esta? A mi juicio, sí. O sea, con todo lo que señala Carlos, que ya ocurrió en el pasado, y este nuevo antecedente, ¿podría ameritar que se inicie un procedimiento de remoción de este juez? Me parece que sí. Un juez que consume drogas, para citar otros casos, que no puedo, por supuesto no voy a dar los nombres, pero yo conozco jueces que consumen drogas. Y hay ministros de corte que consumen drogas en Chile. ¿Deben ser expulsados del Poder Judicial? A mi juicio, sí. ¿Debería hacerse un test de pelo a todos los jueces cada 2 meses, cada 3 meses? Me parece que sí. A todos, ¿ah? Desde los jueces ordinarios hasta los ministros de la Corte Suprema. Sí. Y si hay uno de ellos que dé positivo en el test de droga, ¿se tiene que ir del Poder Judicial? Se tiene que ir del Poder Judicial. Así que bueno, eso, yo creo que en todo caso habría que repasar otro tipo de medidas ya mucho más allá de los jueces si queremos realmente poder dar en el blanco de cómo combatir esta situación que ya se salió de control, esa es la verdad. No es que amenaza con salirse de control, ya se salió de control. Eso. Me pasa un poco también, escuchando eso último, que pienso, a ver, el Poder Ejecutivo Legislativo se someten a elecciones, el Poder Judicial no, y como que me da la sensación, quizás puedo estar equivocado, que es el Poder Judicial el que menos cuentas le da a la ciudadanía sobre su funcionamiento interno. O sea, si le preguntan a la gente en general cuáles son diputados de su distrito, quién es el presidente de Chile, ministros pueden responder bien, pero si preguntan cuáles son los ministros de la Corte Suprema, me parecería que muchos ciudadanos quedan como más o menos al debe. No sé qué les parece esa afirmación. Eh, a ver, yo creo que en otros países, por ejemplo, los fiscales son elegidos, jueces tienen, porque toda la cultura, no sé, de ahí me sabe más en propiedad, Rodrigo, pero todos los temas de la cultura anglosajona, norteamericana, tienen esa línea, pero acá en Chile no. Yo creo que efectivamente, no solamente por tradición y sino también por cultura, yo creo que sería malo la excesiva politización de elección, qué sé yo. Pero sí lo que tú bien dices, que la transparencia y que en ese sentido, si no fuera por hoy día por los medios de comunicación y las redes sociales que tienen sus efectos, sabemos bien, pero que ayuda a difundir muchas cosas de este tipo. Sí creo que todavía, creo que está al debe en ese sentido el Poder Judicial. O sea, eh,
todavía se presta para situaciones de corrupción, para situaciones de no transparencia, y sobre todo cuando se investigan cosas internas, de repente, todavía creo que falta y que hay que seguir trabajando las personas, digamos, yo no quiero hacer aquí escarnio de un poder que es importante en la República, como siempre he dicho, yo no generalizo. Creo que hay jueces, y al decir jueces que o ejercen la judicatura y personas de los tribunales que lo hacen de manera adecuada y como corresponde, más allá de los errores humanos que podemos tener todos. Pero sí, yo comparto contigo que es un poder que debiera tener mayor transparencia, mayor... Y en el proyecto constitucional fallado del último, sí se establecía, yo creo que bastante modernización en algunos aspectos que serían buenos de alguna manera retomar y poder incorporar dentro de la institución del país. Mm. Rodrigo, te leo también la misma pregunta, pero le quiero sumar el caso de los automóviles Lexus que querían comprar los ministros de la Corte Suprema. Claro. Sí, el tema ahí es el control, hay dos dimensiones. Está el tema del control económico, por decirlo así, el control de la transparencia en el gasto del Poder Judicial. Ese es uno. Y el otro es el control del contenido de las decisiones del Poder Judicial, es decir, de la ideologización del Poder Judicial. Esa es otra dimensión. Y en cuanto a el gasto, bueno, efectivamente ahí se requeriría, por ejemplo, que el propio Poder Judicial incorporara auditorías permanentes de su gestión. Podrían tercerizar esas auditorías, contratar cualquiera de los servicios más importantes de auditores que existen en Chile y todos los años hacer esa presentación a los distintos poderes del Estado mostrando cómo se realiza, cómo se lleva adelante el gasto de la corporación administrativa, en este caso del Poder Judicial, que efectivamente ha sido a lo largo de la historia, desde que se creó la corporación administrativa, un agujero negro, una caja negra, por decirlo así, ¿no? Una caja negra donde no hay mucha claridad cómo se usa la plata, en qué se gastan las plata, a dónde van. Nunca la hubo. ¿Mm? Entonces, eso ya es importante. Dicho lo cual, lo que es el contenido de las decisiones, la ideologización extrema en las que a mí me parece ha, ha incurrido ciertos sectores del Poder Judicial, bueno, para eso se requieren los contrapesos que tienen los otros poderes del Estado. Yo creo que no hay que olvidar que los jueces son designados en ternas que salen a propuesta del propio Poder Judicial, pero sobre todo los magistrados de grado superior, con la concurrencia de tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. O sea, desde el punto de vista indirecto, la ciudadanía de manera indirecta sí participa de alguna manera en la designación de los magistrados de las Cortes en Chile, por cuanto esos magistrados requieren la concurrencia del Poder Judicial, perdón, del Poder Legislativo, en este caso el Senado, y de Presidente de la República. Entonces, y ellos, estos son dos poderes a los cuales el Poder Judicial anualmente tiene que rendir una cuenta. ¿Mm? Lo que pasa es que para mantener buenas relaciones a veces no se es todo lo exigente en eh, el examen de las cuentas que puede rendir el Poder Judicial. Yo creo que lo que le hace bien a un país es una buena colaboración entre los distintos poderes del Estado. Y también le hace falta que existan niveles adecuados de transparencia en cada uno de estos poderes. Y coincido en que el Poder Judicial se encuentra al día de hoy, hay mecanismos, no hay que inventar nada nuevo, se podría resolver esto rápidamente, creo. Pero Rodrigo, me pasa un poco que, eh, ¿Mm? como los ministros de la Corte Suprema, que uno pensaría que son personas letradas, que son personas, Son sí, sobre letrados. todo que son letradas académicos, eh, a nadie se le ocurrió que era mala idea en el contexto de los incendios de Valparaíso comprarse autos como demasiado de lujo. Lo que pasa que no se les ocurrió. Estos son gastos que a lo mejor, de hecho, ya estaba planificado el,
¿cómo se llama? La realización de ese gasto ya estaba planificada con antelación, antes de que ocurrieran los incendios, vaya a saber uno. Simplemente no, siguieron para adelante, no, no advirtieron, no le dieron la consideración política al gasto. Y yo estoy de acuerdo que estamos en un país que necesita que sus instituciones también hagan signos de austeridad, no solo a propósito de los incendios, ¿ah? En Chile la situación económica hace rato que viene empeorando, y ver ejercicios de despilfarro en tiempos en donde la economía se contrae también es bastante complicado, más allá del incendio, por supuesto, le agrega un elemento mucho más complejo al tema. Pero no, yo creo que siempre será una buena señal la austeridad. Ahora, dicho lo cual, eso es que es complicado porque los estados no se arruinan por esos gastos tampoco. Tampoco se resuelven las tragedias porque se hagan o dejen de hacerse esos gastos. Pero pertenece al plano de lo simbólico, pertenece al plano de los signos que se deben dar. Lo mismo ocurre con los sueldos que se pagan, por ejemplo, en Televisión Nacional de Chile, por ejemplo. ¿Por qué no, por qué no entramos a ver también que sería un signo bastante halagüeño el, que los principales rostros de los canales de televisión, o de la televisión pública al menos, ¿ah? Moderen un poco sus remuneraciones? Eso, Eso es una caja de Pandora. porque eso no es solo entonces lo que quiero decir es que las exigencias de austeridad debiesen ser para comprometer a toda la sociedad, no solo al Parlamento, no solo a los poderes públicos, por decirlo así, no solo al Poder Judicial, pues si hablamos de reducir las dietas, bueno, también pensemos en que la televisión pública tiene rostro, y de dónde salen las platas para pagarle esos rostros. No son solamente por los avisos, digamos. Entonces, y por último, porque se trata de medios que tienen una dimensión pública. Entonces, ojo con eso. Eso. Carlos, Eh, algo que te gustaría añadir, sientes sí, que falta. Dale, dale. sí, a mí no me gusta ser más papista que el Papa, y yo siempre he dicho que tiene que haber un equilibrio, un criterio, o sea, de repente se exacerban los temas y obviamente en el sector público la gente que va al servicio público tiene que tener ingresos que sean por lo menos eh, cierto grado de razonable y equilibrado a la responsabilidad que puede tener el sector privado. O sea, si hay que pensar que un ministro de Estado eh, podemos asimilarlo a un nivel, ¿no es cierto?, directivo de una gran empresa, entonces no puede ganar la cuarta parte, porque en la práctica va a significar que por razones lógicas y humanas muchos se van a alejar del servicio público por razones lógicas. Entonces, pero una cosa es eso, el que tengan, por eso yo creo que no hay que ser más papista que el Papa, pero otra cosa, como bien decía Rodrigo, es la falta de criterio. O sea, claramente la compra de los Lexus estaba en el presupuesto. O sea, no es una cosa de ahora, es una cosa que estaba desde el año, lo más probable en el presupuesto que se eligió, o sea, no lo más probable, tiene que ser hecho en el ejercicio presupuestario del año 2023 para el 2024, o no sé de qué fecha, pero la cosa es que tiene que estar considerado la compra de estos automóviles y los recursos se supone que están por algo, están presupuestados, si no sería malversación y no se va a hacer en ese caso. Entonces, el tema es otro, o sea, cómo poder mantener la dignidad en el buen sentido, en el que se cuente con personas idóneas, porque antiguamente, en siglos pasados, claro, la política la ejercían gente que tenía recursos propios, entonces que tenía un montón de ventajas, pero tenía desventajas. Y trabajaban los parlamentarios, el periodo ordinario, sesiones que eran unos meses, después y algunas cosas extraordinarias, y se iban a sus casas, a sus negocios. Bueno, hoy día el mundo es distinto, Chile es distinto, entonces se supone que es normal si queremos democracia que haya parte financiar. Lo mismo para los poderes de Estado. Pero evidentemente en un mundo que hoy día requiere, ¿no es cierto?, una transparencia, requiere un criterio, y como bien señalaba Rodrigo, en un contexto económico complejo, qué sé yo, obviamente los gastos tienen que hacerse bajo ese criterio. Entonces, a mí me parecería, está claro que se podía comprar los Lexus, está claro que estaba en el presupuesto, por eso se estaba haciendo, pero que eh, no es criterioso dado los tiempos y dado lo que hoy día, además que todo el mundo sabe que todo está hoy día sujeto a una fuerte, ¿cómo se llama? A una fuerte control social y a través de todos los aspectos. Entonces yo creo que todo esto enseña a que las cosas se hagan de una manera más
más austera, entendiendo que el servidor público, de acuerdo a su responsabilidad, a su jerarquía y a su responsabilidad, a sus deberes, debe tener ingresos que sean y ciertas consideraciones que sean propias de la responsabilidad, del deber, porque los derechos son en cuanto al deber. O sea, yo puedo tener cierta cantidad de derechos. Una persona adulta tiene más derechos en algunos aspectos que una persona, que un niño, porque tiene más obligaciones. Entonces, una autoridad puede tener un poco más de derecho a algunas cosas porque tiene más obligaciones, pero todo esto dentro del criterio, dentro del sentido común y de la austeridad en el buen sentido que implica. ¿Les tinca? Vamos a una pequeña pausa y después volvemos con el más Vamos Somos Chilenos. Ok. Bueno, continuando con el Vamos Somos Chilenos este día miércoles. Uy, también algo o sea, un tema que no podemos dejar de lado, que todavía nos está afectando a nuestra región, es el tema de los incendios. Eh, y recientemente estaba viendo una noticia que, bueno, ha habido plaga de ratones, de COVID, de sarna, de piojos. Bueno, son noticias bastante desagradables que, bueno, se entienden en el contexto de una catástrofe humanitaria, pero lo que me gustaría preguntarles también a los dos es cómo sería, o sea, cómo ha sido, o cómo evaluarían la gestión del gobierno local, de la alcaldesa Ripamonti, del presidente Boric, en general, en cuanto a este problema que ha tenido la región de Valparaíso que ya va por varios días. No sé si Carlos o Rodrigo, ¿cuál prefiere partir? Como quieran. Parto yo. Ya Dale. tú Rodrigo, este parte es tú. Bueno, no conozco en detalle cuáles son los planes que está llevando adelante el gobierno. Esa es la verdad, ni las municipalidades respectivas. He visto municipios que que el municipio de Valparaíso, por ejemplo, en una verdadera carrera por mostrarse como el buen samaritano, cometiendo un descriterio de marca mayor, eso sí. Es decir, puedo decir, ¿qué hace el municipio de Valparaíso mandando un camión aljibe que surte de agua a Laguna Verde? En Laguna Verde hay dos camiones aljibe para surtir de agua potable a, a un grupo cercano a las 20.000 personas. Y el alcalde no halló nada mejor que desvestir un santo para vestir otro. Valparaíso colabora con un camión aljibe. Ese fue el titular. Es un descriteriado de marca mayor al hacer una cosa así. Y bueno, la comunidad de Laguna Verde salió a reclamar. Y no sé si al día de hoy el camión volvió, pero si no vuelve va a haber una acción en la justicia. La precipitación con la que se dejó fuera a la ministra de Defensa, que es la que tiene mayor grado de coordinación con las Fuerzas Armadas, naturalmente, para poner a Camila Vallejo, por todo por un cálculo electoral. Eso me parece de una pequeñez impresionante. ¿Qué clase de manera de encarar una emergencia? Había un antiguo concepto del que yo me voy a valer ahora, que lo usaba mucho don Enrique Lafourcade, a él le voy a dar la autoría del concepto, que era cafiches de la desgracia. Hay gente que tiene la especialidad en ser cafiche de la tragedia, ahora y en el pasado. Y seguramente seguirá existiendo eso. Ese oportunismo yo lo encuentro despreciable. Y he visto he visto oportunismo en medio de esta tragedia, por supuesto que lo he visto. Y ahora, no solo a propósito de esta tragedia, a propósito de otras tragedias que han ocurrido en la historia. He visto grupos que lo único que saben es caficharse las tragedias, sí, sí, todo el tiempo. Y eso me parece dramático, porque eso da cuenta de que hay grupos a los que no le importa la población. Debajo de una actitud así hay un desprecio profundo hacia la población. En cuanto a la gestión, yo voy a rescatar el gesto que tuvo el expresidente Piñera de poner a su equipo eh, de profesionales a enviar una propuesta para hacer frente a la crisis. Y que por lo menos este gobierno haya tenido la actitud de recibir bien esa propuesta. Y tengo la impresión de que la están implementando. Eso me parece bien. Que el gobierno haya salido a decir, a dar plazo, que la reconstrucción va a tomar aproximadamente 2 años, dijo el presidente. Me parece un error de proporciones.
Garantizo, yo estoy seguro, sin ser un especialista, que esto va a tomar mucho más que 2 años. Lo triste es que antes de que termine este año probablemente el, el dolor de todas estas personas va a ser olvidado, va a ser enterrado, ya no va a importar. Esa es la parte más negra. Y temo también de que estos momentos donde queda gran cantidad de personas en el olvido puedan significar en el mediano plazo un abandono por parte del Estado y que ese rol del Estado sea suplido por grupos vinculados con el narcotráfico, que terminen siendo los, los reconstructores, los que terminen cuidando a esos sectores semi abandonados. Por eso es muy importante, ojalá, no olvidar a estas personas, no ahora, no en los próximos 6 meses, sino en los próximos años, no olvidarlo y el Estado tiene que acompañar con todos los recursos que disponga, porque si no, estos son momentos espectaculares para que penetre el narcotráfico y siga cooptando incluso a sectores de la ciudadanía. Eso. Carlos, si Eh, puedes también responder sí, la misma pregunta, pero con énfasis también esto de, ¿se ha sentido que hay oportunismo político en estas circunstancias? eh, a ver, voy a dejar esa para la última pata de la pregunta. A ver, yo quiero quedarme con dos cifras. Las cifras son frías, son indicadores, pero que representan, y como decía un jefe que tuve una vez, son como los postes de luz. Si uno los maneja bien, te sirven para alumbrar; si los maneja mal, chocas. Entonces hay que buscar las cifras en ese sentido. Cuando hablamos de 131 personas muertas, no sé si aumentó porque yo estuve fuera de la región, vengo recién llegando, unos pocos días fuera, y habla de, no sé, se habla de 35.000 millones de pesos, 35 millones de dólares, ¿cómo se llama? Las pérdidas a nivel de empresa, y las compañías de seguro van a pagar como 100 millones de dólares, o sea, cifras que son tremendas. En lo humano, por eso puse primero y después lo económico. eh, Te sirve para dimensionar, y para que te des cuenta que estamos hablando de una mega catástrofe, que no es la primera que tiene este país, estamos completamente de acuerdo. Entonces, a uno que cuando no está metido en algún gobierno local o nacional, de repente le compleja, y uno que ha estado con alguna responsabilidad en un momento determinado sabe que de repente también hay desconocimiento, que la gente muchas veces eh, dice cosas que no son tan así, pero yo me quiero también quedar con elementos que a lo mejor eh, son representativos. O sea, cuando tú tienes dos eh, alcaldes o alcaldesas, como se dice hoy día, que se quejan, ¿no es cierto?, de la gestión del gobierno central, uno tiende a pensar de que más encima que son proclives a su sector, con mayor razón uno tiene que decir, bueno, algo no está saliendo bien, algo no se está haciendo bien en esta materia. Porque, porque efectivamente, yo parto de la base que, y anticipando que aquí no hay oportunismo político, sino que lo que hay aquí es un deseo efectivamente de solucionar el problema, porque el alcalde, yo parto de la base, yo tuve la suerte de ser alcalde cuando era más joven, y se supone que es una labor que uno está en contacto con la gente, y que uno, más allá de cualquier querer político, lo que hace está en la trinchera misma. Entonces yo parto de la base que efectivamente yo presumo que todos los alcaldes buscan lo mejor. Presumo, una presunción de hecho, nomás, como diría el abogado, ¿no es cierto? Rodrigo admite cualquier prueba en contra. Yo presumo que todo alcalde está preocupado de su gente. Entonces, en ese sentido, si dos personas dicen que no se ha manejado bien, ¿ya?, el tema del nivel central, algo pasa. Y por otra parte, cuando uno escucha y ve, y había gente en Quilpué que decían que no se habían visto las autoridades, que no se habían visto el personal del municipio en la forma que requieran, en lugares que han sido, no en cualquier lugar, lugares que han sido los principales focos de esta tragedia, chuta, yo digo, o hay un problema comunicacional, o realmente el tema, más allá de lo que señaló Rodrigo sobre el apoyo de todo el equipo para trabajar justamente los temas del mega incendio en el gobierno, o no ha sido lo eficientemente tanto del nivel primero central, justamente que se ordenaba, o sea, Senapred, que no estaba trabajando bien, sale en la prensa también sobre ese tema, que no está funcionando como corresponde, o, eh,
porque no creo que sea un tema como universal. Y por otra parte, cuando toda la gente que uno ve o estaba escuchando antes de ausentarme en la región, veía, decía que no habían visto autoridades, que no estaban de la forma que querían, que habían a ciertos sectores iban, pero otros sectores no. Yo creo que al parecer, por lo menos lo que trasciende es que no se ha manejado de la forma efectiva, operativa, como debiera haberse hecho. Eso es lo que podría rescatar al respecto. Ahora, para terminar tu pregunta sobre el aprovechamiento político, o sea, siempre va a haber aprovechamiento político y siempre va a haber gente que hace aprovechamiento político o de otro orden, económico, lo que sea. Lo importante es quedarse con las personas que están trabajando de forma eh, operativa, en forma técnica y en forma adecuada. Ahora, si la persona hace bien y busca algún rédito, bueno, lo importante es que haga bien y que haga las cosas como corresponde en beneficio de la gente y de los afectados, que son muchos desde el punto de vista, porque se habla de la cantidad de muertos, pero también hay que tener en cuenta toda la gente que se vio afectada en su domicilio. O sea, por eso las cifras son altas. O sea, se hablaba, ¿no es cierto? Corríjanme si han variado las cifras, de entre 12.000 y 14.000 viviendas. No todas están quemadas, algunas tienen daños ya por un poco menores, otros intermedios. O sea, es tremenda la cantidad de gente que ha perdido todo o ha perdido parte, que ha perdido vehículos, que ha perdido su emprendimiento. Entonces, yo creo que a lo mejor falta mayor operatividad al respecto y no se han manejado las cosas como corresponden. Es la apreciación que tengo en base a lo que uno escucha de la gente común y corriente y de las mismas autoridades locales. Algo que me acaba de acordar es lo que escuchaba tu testimonio, Carlos, o sea, todo lo que contabas, es que, bueno, me pasó que fui a el sector del Salto, esa pequeña población que hay ahí, y me contaban que llegaba gente a buscar cosas haciéndose pasar por damnificados, se llevan las cosas, y también me acordé que hace pocos días en Quilpué se robaron un hoyo común, o sea, como lo que están comiendo las personas damnificadas por los incendios, que sean capaces de robárselo. Es como wow, o sea, si llega a nivel político, también llega a nivel ciudadano. Esta... Pero claro, pero Gaspar, perdona, yo, a ver, yo no quiero abrir un flanco distinto, pero porque los tiempos han cambiado, pero por algo piensa que hasta hace poco, poco me refiero yo, no decir hasta siglo pasado nomás, 1900, siglo XX, eh, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, hasta el terremoto del año 85, no sé, 71 por lo menos, estoy claro, 71, y bueno, el terremoto de Chillán 68, o sea, siempre ha pasado, porque de hecho se determinaba en ese momento del terremoto que las personas que fueran, como existía más la pena de muerte, fueran pilladas robando o haciendo, justamente aprovechándose del daño y entrando a robar, podían ser en ese momento, el año 38 por lo menos estoy seguro, el año 60 también estoy seguro, fusiladas en el acto, ¿ya? Bueno, no estoy diciendo que hagamos lo mismo del año 88 o del año 60, el mundo ha cambiado. Pero eso te demuestra, por una parte, dos cosas. Primero, de que siempre ha habido gente que ha actuado de esta forma ante la desgracia. Y lo segundo, que evidentemente no fusilando, que es lo que se hace hoy día, pero sí teniendo la sanción más drástica posible de acuerdo al Estado de Derecho con la gente que hace eso, de todas maneras. Y ahí también yo creo que a lo mejor eh, hay que transparentar más lo que pasa en ese sentido, porque la gente también se queja que no ha existido la fuerza con que debiera eh, reprimirse o sancionar este tipo de situaciones. Mm. Sí, me pasa que se me hace súper complicado entender cómo... Sí, lo que había pasado en Quilpué al final fue que se robaron la mercadería para hacer un hoyo común, que incluía alimentos, utensilios para cocinar. Bueno, desde las autoridades dijeron que era un hecho aislado y que, bueno, están intentando mejorar la coordinación para evitarlo. Igual no sé, me pasa un poco que después de varios días de incendio, seguir con la estrategia al toque de queda, no sé, ¿encuentra que es pertinente La, o que es un recurso muy, se podría decir, muy desesperado? la situación es la que impone las medidas que se deben adoptar. Las crisis son el mejor momento para aplicar una mirada pragmática de las cosas, ¿m? Que creo que es la que debe imperar hoy día. Yo pienso cada día más que la política hoy día está vaciada de contenido, aunque los tontos todavía se empeñen en negarlo.
y quieren llevar estas cosas para otro lado. La política cada día es menos ideológica y es más pragmática. Si la situación te muestra que necesitas un toque de queda, pues implementalo. Y ojo con los paredones de fusilamiento, porque si tú vas a los Estados Unidos, en determinados contextos ocurren situaciones de pillaje, te pueden fusilar. En Estados Unidos, no estamos hablando de la Unión Soviética, de la Rusia actual, de un país de Medio Oriente, no hablo de Arabia Saudita, digamos, no hablo de los Estados Unidos. Todo depende. ¿Mm? Y por eso mismo también el rol de las Fuerzas Armadas en Chile. En situaciones como esta, y lo que está ocurriendo a nivel, no solo en la región, en la quinta región, no solo en el contexto del incendio, sino en lo que está ocurriendo en Chile con el tema de la inmigración ilegal, con el tema del comercio ilegal, con el tema del crimen organizado. Bueno, ya está visto que la policía, Carabineros de Chile, no está en condiciones de hacerle frente por sí solo a este fenómeno. Y que además Carabineros ha salido muy maltrecho de lo que fue el llamado estallido social. Carabineros fue deslegitimado, fue atado de manos, fue demolido en términos de imagen. Y eso se ha expresado en una caída dramática de las matrículas. Carabineros está cada vez con menos contingente. Y a pesar de que las encuestas demuestran que hay una valoración social, es una valoración social que expresa la necesidad imperiosa de que ellos actúen, pero Carabineros está ausente de muchos lugares a ciertas horas. Simplemente uno no los ve, no los ve. Entonces, ley de infraestructura crítica, claro, no se ha dictado todavía. ¿Es necesario tenerla? Sí. ¿Es necesario tener militares? Sí. Aun cuando los militares dicen con las condiciones actuales no vamos a actuar, lo dijeron en el Consejo de Seguridad Nacional. Un COSENA, como han dicho algunos medios de prensa, un COSENA que no sirvió para nada, solo para mostrar que no cuenten con la Fuerza Armada para regular situaciones de orden público. Hoy no la tenemos. Entonces, en la situación que tiene Viña, con lo que ya se conoce, con lo que ya se sabe, pues, ¿que es necesario un toque de queda? Claramente sí. Y a lo mejor sería necesario que hubiera militares custodiando amplios sectores que fueron afectados por las quemas, sí, para controlar el orden público que hoy día Carabineros no tiene las capacidades para poder controlar. Yo creo que sí. Pero bueno, ahí tiene que haber un esfuerzo legislativo, tiene que haber más coordinaciones, qué sé yo. Eso. Uy, Rodrigo, con lo que decías me acordé, no sé si han visto las noticias, que en el metro en Argentina ya están comenzando las acciones masivas por las políticas de Milei. ¿Se vendrá un estallido social argentino? O sea, esa es la duda que me queda. Ah, yo sí, puede ser, ¿ah? Puede que sí, puede que no. Yo no tengo tan claro todavía, si tú revisas las principales encuestadoras de Argentina, le dan un apoyo ciudadano importante a Milei. En el fondo hay un fenómeno ahí en el que está operando en Argentina, que el no apoyar a Milei es abrir la puerta para que vuelvan los mismos de siempre. Argentina quedó curado de espanto con lo que ha sido las últimas décadas de kirchnerismo, para decirlo así. No quieren que vuelvan. Entonces, le están tratando de, como dicen ellos, están tratando de bancar todo lo que puedan a Milei. El problema es cuántos son los meses en que esta situación se puede mantener. Y voy a dar un dato. El propio gobierno de Milei ha dicho que la parte más dura del ajuste se va a verificar entre abril y mayo. Y hoy día, el problema es que la gente se pregunta, ¿cómo va a llegar el pueblo argentino a marzo? Dado la brutalidad que tiene el ajuste en este minuto. Es un ajuste muy brutal, los precios se dispararon. Es un sinceramiento, es un ajuste al final, supone un sinceramiento de la economía, pero es un pasar de 0 a 1000 o del purgatorio al infierno sin escalas, digamos. Entonces, eh, en este contexto, aún hay apoyo para mi ley, sí lo hay. ¿Hay grupos empeñados desde que llegó al poder en tratar de echar abajo su gobierno? Sí, es cierto. Eh, Hay un sector amplio en la política argentina que está acostumbrado a que si ellos no gobiernan, no gobierna nadie. Eh, Sectores del peronismo que han funcionado históricamente así. O sea, el único presidente no peronista que en un siglo
pudo terminar su gobierno fue Macri. Cuando uno dice el único presidente no peronista que pudo terminar su gobierno, quiere decir que hay sectores que cuando ellos no gobiernan, nadie gobierna. Y están desde el primer día atornillando al revés. Pero hay otros sectores que hoy día están convencidos de que hay que darle una oportunidad a este nuevo gobierno. Y esto incluye a la ciudadanía, sí la incluye. Vamos a ver, ¿cuál es mi opinión? Si hay un rebote en la economía, es decir, está en este momento la situación inflacionaria, se está tratando de controlar, se hablaba de una inflación cercana al 10% dentro de este mes de febrero, que va a ser la que se anunciará, que ya implicaría la mitad de lo que fue la inflación del mes de enero. Si se logra un control de la inflación de aquí al mes de marzo, y esto implica un rebote en la situación del poder adquisitivo, si que la gente empieza a ver que se empieza a recuperar un poco su capacidad de pago en el mes de marzo, abril, si eso es así, yo creo que hay muy buenas perspectivas para este gobierno. Ahora, si por el contrario, tal como dice el propio gobierno, en abril y mayo recién viene lo más duro del ajuste, uy, 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 que va a ser complicado, que va a ser extremadamente complejo para este gobierno. Si logra atravesar ese periodo de tiempo, este gobierno, y se mantiene en el poder, Argentina va a ser un cambio cualitativo. Yo les garantizo eso. O sea, si Argentina logra atravesar este año y sale bien parado, Argentina se puede transformar no solo en la principal economía de América Latina, sino una de las principales del continente. Eh, Puede ser muy importante para ellos y para el destino del resto de los países de América Latina. Eso. Carlos, ¿tú cómo te imaginas que va a ser la situación de A ver, Argentina? si uno supiera, fuera divino. No, pero hay elementos, como bien señala Rodrigo, que uno puede pensar. Tengo la suerte también de conocer Argentina, de haber tenido vínculos con Argentina, específicamente con la provincia de San Juan, bastante, conocer su autoridad y su gente y conocer gente del sector empresarial. Eh, Argentina es un caso muy especial, tal como se menciona, el único país que existe esa cosa que se llama peronismo, que nació de Perón, pero que hay peronistas de derecha, de centro, de izquierda, y que de alguna manera, si bien tienen diferencia, lo que no sé, pues fue un Menem con un Macri, todos se cobijan bajo esto del peronismo, que es bastante fuerte y que ellos tienen un lema que dice que el poder es para ejercerlo, y tienen una forma muy especial de ejercerlo, como mencionaba Rodrigo. Macri no era Eh, Perón, perdón, solo interrumpí. no, 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 no. Sí, Ah, no, sí estoy de acuerdo, lo único. No, 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 no. Estoy hablando justamente, haciendo mención lo que tú dices, que es un país que ha sido gobernado fundamentalmente por el peronismo, por eso hablo del peronismo. Sin contar los radicales que todos han terminado mal, Alfonsín entre ellos y el otro que tuvo que salir en helicóptero, ¿no es cierto? Macri ha sido el único, pero que no pudo gobernar. Entonces, estoy en otro contexto para decir que Argentina políticamente es un caso en la cual ha sido gobernado por peronismo, aunque sea personas liberales como Menem o estatistas como Macri, que tienen una característica especial y que ejercen el poder. O sea, pues digo, más que derecha, centro y izquierda, son personas que ejercen el poder. Y eso lo coligo justamente con lo que tú hacías mención. O sea, ellos no se contentan más que cualquier político de perder el poder, porque siempre lo han tenido y lo han ejercido. Ahora, por ejemplo, en la provincia de San Juan, por primera vez, yo creo que en muchos años no hay un peronista de gobernador. Fue elegido uno que presente justamente al partido de Macri, después de, no sé, 30 años, no sé cuántos años, que Gioja entre ellos, al cual tengo muy buena opinión. Después Uñac, son personas que han ejercido muchos años. Pero ¿qué quiero hacer con esta contextualización? Que por una parte es complejo porque el poder en el Congreso mismo y los talentos le están haciendo y le van a hacer toda la guerra más que la ciudadanía, como decía Rodrigo, a Milei. Todo, todo. Por esta característica cultural, por esta característica que se yo. Entonces, ¿qué daño le puede hacer? Bueno, evidentemente también comparto que va a depender de cómo se logran esta medida económica. En la práctica, la gente ya está dispuesta a hacer la pérdida, pero mientras la pérdida, la mayor parte de la gente sea sostenible, porque ellos van a usar todos los medios para que no sea así. Quizás no sea, si pasa alguna cosa con ciertas características, porque yo hablaba con los argentinos la otra vez, decía que ellos criticaban justamente que ellos no se le ocurriría prenderle fuego, no sé, por el Teatro Colón, al Obelisco, en esas cosas los argentinos son distintos. ¿Ya?
los piqueteros salen, cierran las calles, yo me acuerdo de haber estado en una protesta en Buenos Aires y lo que hicieron fue cerrar las calles, o sea, los caminos, las carreteras de acceso a Buenos Aires. Pero tú en Buenos Aires, en el centro, así caminabas, fuimos a comer, feliz de la vida. Entonces, yo creo que hay características distintas, pero sí es lo que comparto que va a depender que esperen por la misma Argentina. Argentina podría ser una potencia mundial con lo que tiene, una potencia mundial. Entonces, va a depender de cuánto empiecen a tomar estas medidas, porque la gente tiene una paciencia, obviamente, y todo esto ya están de antes que sumiera haciendo toda la campaña y todo el trabajo para que le vaya mal a Milei, para que las cosas no funcionen, para crearle conmoción social y política y para volver al poder. Pues si son gente que, pues digo yo, que más que sea, son gente que está acostumbrada, más que chileno, a ejercer el poder y cuando lo ejercen a como dé lugar. Pero Rodrigo, muchísimas gracias por su participación en este capítulo del Vamos Somos Chilenos. Invitarlos a todos a que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la 89.5. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos, Carlos, saludos, Gaspar, saludos a todo el mundo. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Igual, un abrazo a todos los auditores y a todos ustedes.